En este segundo capítulo de microeconomía vamos a abordar la teoría de la demanda. Vamos a dividir el capítulo para su exposición teórica en dos videotutoriales. En este primer videotutorial nos vamos a centrar, por un lado, en las variaciones de los precios y de la renta y cómo afectan al equilibrio del consumidor o consumidora, esto es, a la composición de la cesta óptima. Y también en este primer videotutorial del capítulo 2 vamos a abordar las funciones de demanda generalizadas. Vamos a comenzar, por tanto, con las situaciones que afectan al equilibrio del consumidor o consumidora. En particular, como tenemos en pantalla, vamos a estudiar la manera en la que los cambios en la renta monetaria y en los precios de los dos bienes, seguimos con un análisis de un bien X y un bien Y, como, repito, esos cambios en renta y precios afectan a la cantidad óptima de ambos bienes, esto es, a la cesta óptima en el equilibrio. Por lo tanto, nosotros vamos a comparar las nuevas selecciones, es decir, la composición óptima de la cesta en distintos equilibrios, es lo que se denomina análisis estático comparativo. Siempre, como sabemos del primer capítulo, en aras a maximizar la utilidad. Para el desarrollo de este segundo capítulo, vamos a centrarnos en el enfoque de las curvas de indiferencia. Vamos a comenzar estudiando las situaciones que afectan al equilibrio del consumidor o consumidora, comenzando con la respuesta a los cambios en los precios relativos. Vamos a empezar con el análisis que tenemos ahora mismo en pantalla, donde una recta de balance dibujada con una renta M, un precio del bien Y y un precio del bien X, en una primera situación le voy a llamar P de X super 1, bien tenemos esa recta de balance con su ratio de precios Px super 1 dividido por el precio de Y, que es tangente a una curva de indiferencia, y en definitiva tenemos una situación de equilibrio donde se maximiza la utilidad y la composición de la cesta óptima viene dada por x1 unidades del bien X y su1 unidades del bien Y. Ahora, ¿qué ocurre si disminuye el precio del bien X? Vamos a ver dos situaciones de disminución del precio del bien que representamos en el eje de abscisas, pero no cambia el precio del bien Y, por eso le hemos puesto una barra encima, P sub I con barra. Tampoco cambia la renta monetaria, de ahí que también le hayamos puesto M con una barra encima. Entonces, si disminuye el precio del bien X y no cambia ni la renta ni el precio del bien Y, recordamos del primer capítulo que la recta de balance rota hacia afuera, es decir, una caída en el precio del bien X, Px super 2, segunda situación menor a Px super 1, precio de partida, tendríamos una recta de balance que ha rotado hacia afuera y ahora corta el eje de abscisa en M dividido por el nuevo precio. Nosotros tenemos un nuevo equilibrio, siempre vamos a encontrar en un mapa de curva de indiferencia, cuando va rotando hacia afuera esta recta de balance, siempre vamos a encontrar, como digo, en un mapa de curva de indiferencia un punto de tangencia de esa nueva recta de balance con una curva de indiferencia. En este caso concreto, el equilibrio lo tenemos en E sub 2, con una nueva cesta X sub 2 asterisco unidades del bien X y sub 2 asterisco unidades del bien Y. En definitiva, cuando
cambia la ratio de precios, es decir, la pendiente de la recta de balance. En la situación inicial era Px super 1 dividido por el precio de I. En la situación segunda, la ratio de precios es Px super 2 dividido por el precio de I, que no cambió. En definitiva, la respuesta a los cambios de los precios relativos en este análisis que tenemos en pantalla es que el consumidor o consumidora aumenta el consumo del bien X y disminuye el consumo del bien Y. En principio ya podemos adelantar que son bienes sustitutivos. Es importante, antes de continuar, que el estudiante entienda que el consumidor de la teoría microeconómica piensa siempre en términos de precios relativos. Si tenemos dos bienes, pues entonces tenemos que estudiar la respuesta ante el cambio de la ratio de precios, que es lo que estamos analizando ahora en esta diapositiva. Finalmente vamos a considerar una nueva y tercera y última situación con un nuevo precio que le llamo Px super 3, no es precio elevado al cubo, sino un tercer precio que es menor al anterior, a los anteriores. Por lo tanto, si no cambió el precio del bien que representamos en el eje vertical ni la renta, tendremos de nuevo que la recta de balance sigue rotando hacia afuera y el nuevo punto de intersección con el eje de abscisa sería M dividido por P sub X super 3, el nuevo precio. De nuevo tendríamos un punto de equilibrio, seguro que encontramos un nuevo punto de tangencia de esta nueva tercera recta de balance con una curva de indiferencia, por ejemplo, en el punto E sub 3 tenemos un nuevo equilibrio, una utilidad máxima U sub 3 asterisco y una nueva cesta X sub 3 y sub 3. Entonces, de nuevo, el consumidor, él o ella, sigue reaccionando ante el cambio en la ratio de precios. La nueva recta de balance tiene una nueva ratio de precios que es Px super 3 dividido por precio de Y, y de nuevo sigue aumentando el consumo del bien X y reduciendo el consumo del bien Y. Como vamos a terminar, son bienes sustitutivos. Si unimos los diferentes puntos de equilibrio, tenemos lo que se conoce en microeconomía como curva precio-consumo. La curva precio-consumo, como tenemos en pantalla, nos muestra cómo el consumo de un bien cambia a la vez que lo hace su precio, permaneciendo constantes el precio del otro bien, porque tenemos dos bienes, y la renta monetaria del consumidor. Cuando disminuye el precio del bien X, la curva precio-consumo conecta las elecciones que maximizan la utilidad. Y en este caso, como hemos adelantado, X e Y son bienes sustitutivos. Vamos a ver otras dos curvas precio-consumo que tenemos ahora mismo en pantalla. Vamos a comenzar por el lado de la izquierda. Aquí tenemos de nuevo el análisis es igual al anterior. Tenemos una caída del precio del bien X en tres situaciones. Un precio de partida Px super 1, un precio menor Px super 2 y finalmente en una tercera situación un precio menor Px super 3. Tenemos una renta que no cambia ni el precio del bien Y. Entonces, en la situación inicial de equilibrio, en S1, tenemos la recta de balance que corta en M Px super 1 al eje de abscisa M dividido por el precio de Y en el eje vertical. Esa recta de balance, cuya ratio de precio es Px super 1 dividido por el precio de Y, es tangente a una curva de indiferencia, por lo tanto tenemos un equilibrio para una cesta óptima X sub 1 con asterisco, Y sub 1 con asterisco, utilidad máxima
U1 con asterisco. En la situación de equilibrio 2, cuando bajó el precio del bien X, pero no cambió el precio del bien Y, tampoco la renta, la recta de balance rota hacia afuera, tenemos un nuevo punto de corte con el eje de abscisa en M dividido Px super 2, segunda situación, no es precio al cuadrado, sino segunda situación. Si no cambió ni la renta ni el precio de Y, rota, y vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio donde esa nueva recta de balance es tangente a una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas, pero que hemos pintado las curvas de indiferencia que van hacia arriba. Entonces, en este caso concreto, tenemos un equilibrio E2, utilidad máxima U2 con asterisco y una cesta óptima en E2, X2 con asterisco y Y2 con asterisco. En definitiva, cuando cambia la ratio de precios, sabemos que es la nueva pendiente de recta de balance, el consumidor, él o ella, reacciona poniendo más unidades de los dos bienes en la cesta. Los bienes van a ser complementarios, como ya hemos adelantado aquí abajo. Y una tercera situación en el punto E3, donde una nueva bajada del precio del bien X sin que cambie el precio del otro bien y la renta, la recta de balance sigue rotando hacia afuera y el nuevo equilibrio en E3 tendríamos una nueva cesta óptima con X3 unidades del bien X y sus 3 unidades del bien Y. De nuevo, el consumidor, él o ella, reacciona ante el cambio de la ratio de precios, es decir, la nueva pendiente de la recta de balance, poniendo aún más unidades del bien X y más unidades del bien Y. En definitiva, tenemos bienes que son complementarios y en este caso, uniendo esas situaciones de equilibrio, tenemos una curva precio-consumo, como se observa, que es creciente. En el lado de la derecha tenemos una situación que, tal y como hemos dibujado las curvas de indiferencia, tenemos para el bien X una excepción a la ley general de la demanda. Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a comenzar con el equilibrio en S1. La cesta óptima está compuesta por X1 unidades del bien X y S1 unidades del bien Y. Ahora baja el precio del bien X. Entonces, en el punto E2 tenemos un nuevo punto de equilibrio donde tenemos X2 unidades del bien X y sus 2 unidades del bien Y. Es decir, tenemos un bien que invalida la ley general de la demanda porque cuando baja su precio para el bien X, también baja su cantidad demandada. Es lo que se conoce como bien Giffen para esos bienes que invalidan la ley general de la demanda. Solo para el bien X. Vemos que para el bien Y nosotros tenemos una cesta que sigue el consumidor, él o ella, poniendo un mayor número de unidades del bien Y. Por lo tanto, el bien X, la excepción es para el bien que estamos representando en el eje de abscisa. Finalmente, para terminar, tenemos una nueva situación donde sigue bajando el precio del bien X, pero sigue cayendo el consumo. En este caso concreto, sigue aumentando el consumo del bien Y. En definitiva, tenemos un bien Giffen, una excepción a la ley general de la demanda, en la que una caída del precio de un bien lleva a una reducción del consumo. Estos bienes podemos identificarlos con la patata, que fue el ejemplo del economista Robert Giffen, o más recientemente el arroz para el caso de la China rural. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener la función de demanda para un individuo a partir del análisis que hemos hecho anteriormente. Vamos a retomar la curva precio-consumo cuando los dos bienes son sustitutivos. Recordamos que se va reduciendo el precio del bien X
no cambia el precio del bien Y, tampoco cambia la renta, por lo tanto va cambiando la ratio de precios, que es la pendiente de la recta de balance, y la respuesta del consumidor o consumidora es ir alterando su cesta óptima, incorporando mayor número de unidades del bien X y menor número de unidades del bien Y. Los bienes son sustitutivos. A partir de aquí vamos a representar ahora en un plano cartesiano, como lo hacemos cuando dibujamos una función de demanda, la cantidad en el eje de abscisa y el precio en el eje vertical. Ahora vamos a proyectar las cantidades, las vamos a proyectar, que las tenemos aquí arriba, las tenemos ya aquí abajo. Tenemos x1, x2, x3, la cantidad x1 para un precio inicial px super 1, una mayor cantidad cuando el precio era menor y finalmente una mayor cantidad x sub 3 cuando el precio era aún menor. En definitiva, tenemos un aumento de la cantidad demandada ante una caída del precio del bien X. En definitiva, una relación inversa cantidad-precio y en definitiva la ley general de la demanda, la representación gráfica de la función de demanda, pero inversa, para el bien X inversa, porque recordamos que en el eje de abscisas tenemos la variable dependiente y en el eje vertical tenemos la variable independiente, precio función de cantidad. En definitiva, el precio es función, depende de la cantidad dado el precio del otro bien y la renta. Y esta sería la función de demanda inversa para X. Repito, la función de demanda inversa, que es la que tradicionalmente dibujamos en economía, en el eje de abscisa la cantidad y en el eje vertical el precio depende de la cantidad, en este caso el precio de X depende de la cantidad demandada del bien X, el asterisco sabemos que está indicando optimalidad, dado el precio del otro bien, dado el precio de Y y dada la renta monetaria. A partir de aquí, la función de demanda ordinaria o directa sería poner la cantidad demandada del bien X en función de su precio, dado el precio del otro bien y la renta monetaria. Ahora vamos a representar para el bien Y en el eje de abscisas la cantidad demandada y en el eje de ordenadas el precio del bien Y. Entonces, apoyándome con una recta de 45 grados, voy a llevar las cantidades que tenía aquí, las voy a llevar a este nuevo gráfico y en definitiva tengo tres cantidades del bien Y que se han ido reduciéndose cuando no cambió su precio. Es decir, en el análisis nosotros hemos mantenido constante el precio de Y. Entonces, si el precio no cambia, pero va cayendo la cantidad demandada de ese bien, en definitiva lo que tenemos es una caída de la demanda. Esto ya lo sabemos de los cursos introductorios de economía. Es decir, dos bienes son sustitutivos cuando la reducción del precio de un bien reduce la demanda del otro bien. Estos son conceptos básicos de un curso de introducción a la economía. Por ejemplo, dos bienes que son sustitutivos claramente es la sandía y el melón. En el lado de la izquierda tenemos la demanda de sandía y en el lado de la derecha la demanda de melón. Entonces, si baja el precio de la sandía, aumenta su cantidad demandada, desplazamiento en la función de demanda. Si no cambió el precio del melón, una reducción del precio de la sandía llevaría a una caída de la demanda de melón.
O si sube el precio de la sandía, se reduce la cantidad demandada de sandía y aumenta la demanda de melón. En definitiva, dos bienes son sustitutivos cuando la bajada del precio de un bien lleva a una caída de la demanda de su bien sustitutivo. En el ejemplo, la demanda de melón disminuye si el precio de la sandía baja. También, dos bienes son sustitutivos cuando la subida del precio de un bien lleva a un aumento de la demanda de su bien sustitutivo. En el ejemplo, la demanda de melón aumenta si aumenta el precio de la sandía. Veamos ahora aquellas situaciones que afectan a la posición de equilibrio del consumidor o consumidora, es decir, cómo cambia la cesta óptima de consumo, pero en este caso como respuesta del consumidor o consumidora, como respuesta del agente económico a cambios en la renta. Entonces, el aumento en la renta monetaria, este es un concepto que resaltamos porque más adelante en este capítulo veremos el concepto de renta real. El aumento en la renta monetaria, aquella cantidad de dinero que tiene él o ella para gastar, provoca un desplazamiento hacia afuera y en paralelo de la recta de balance o recta de presupuesto. Esto ya lo veíamos en el primer capítulo, es decir, si nosotros estamos en una situación de equilibrio inicial donde la renta de partida es M1, el precio de partida es precio de X, precio de Y, el equilibrio de partida está en S1, donde la utilidad máxima, US1 con asterisco, se logra cuando la cesta adquirida, la cesta óptima es X1 y SU1. Si los precios no cambian y aumenta la renta monetaria, entonces la ratio de precios se mantiene constante, por lo tanto la pendiente, que es la ratio de precios, la pendiente de la recta de balance, no cambia. Todo esto ya lo veíamos en el primer capítulo. Entonces una renta M2 que es mayor a una renta M1 de partida, sabemos que la recta de balance se desplaza en paralelo hacia afuera. Nosotros podemos encontrar un nuevo punto de equilibrio, en este caso sub 2, donde tenemos una nueva cesta óptima compuesta por un mayor número de unidades del bien X y también un mayor número de unidades del bien Y. Es decir, el consumidor, él o ella, va respondiendo ante el cambio de la renta, ante mejoras en la renta, va cambiando su cesta óptima de equilibrio, aumentando el número de unidades de ambos bienes, en lo que sabemos que se llaman bienes normales, ahora lo ponemos. Y finalmente, para terminar, vamos a considerar un nuevo aumento de la renta M3 mayor a la renta anterior, y de nuevo, si los precios no cambian, no cambia la ratio de precios, no cambia la pendiente de la recta de presupuesto, recta de balance, tendremos un desplazamiento en paralelo de nuevo hacia arriba de la recta de balance. Siempre vamos a encontrar en un mapa de curvas de indiferencia una curva de indiferencia que es tangente a esa recta de balance, en este caso un equilibrio en esos tres con una mayor utilidad de equilibrio, en este caso U sub 3 asterisco, y también con una cesta compuesta por un mayor número de unidades del bien X, un mayor número de unidades del bien Y. Mejoras en la renta, aumento en el consumo, bienes normales que ahora vemos. Antes de verlo, vamos a unir esos puntos de equilibrio
y tenemos la llamada curva renta-consumo, es decir, el equilibrio maximizador de la utilidad se ha desplazado de ESU1 a ESU2 y finalmente a ESU3 en el caso analizado. Uniendo todos los puntos maximizadores de la utilidad, podemos dibujar una curva renta-consumo. También se le conoce como trayectoria de expansión de la renta. Y como hemos adelantado, los dos bienes son normales, porque una mejora de la renta, como hemos visto, el consumidor, él o ella, va aumentando también el consumo de ambos bienes ante estas mejoras en la renta monetaria. A partir de la curva renta-consumo que hemos visto anteriormente, se puede obtener la llamada curva de Engel. Lo vamos a hacer para el bien I. Sabemos que es un bien normal, lo hemos visto en el análisis anterior y aquí de nuevo hemos reproducido la gráfica. Bien, para obtener la curva de Engel, esto es la relación entre el consumo de un bien y la renta dados los precios, debido a los análisis del estadista alemán Engel, nosotros lo que hacemos es, en un plano cartesiano, en el eje de abscisa, vamos a representar los niveles de renta que hemos visto que van aumentando, M1, M2, M3. En el eje vertical vamos a tener los diferentes niveles de consumo, cantidad demandada del bien I, en este caso. Tenemos cuando la renta era M1, la cantidad demandada del bien I era I1, cuando aumenta la renta, M2, aumenta la cantidad demandada del bien I, I2, y finalmente cuando sigue aumentando la renta, sigue aumentando la cantidad demandada. Uniendo esos puntos, tenemos la curva de Engel. Entonces, la curva de Engel, en este caso para el bien I, siendo esto un bien normal, nos diría que la cantidad demandada del bien I depende de la renta dados los precios. Entonces, tomando la idea anterior, si tenemos en el eje de abscisa dos niveles de renta, M1 y M2, y en el eje vertical tenemos la cantidad demandada, entonces tenemos una curva de Engel que puede tener pendiente positiva, es decir, a mayor renta, mayor consumo, ese bien se comporta como un bien normal, pero también para niveles ya altos de renta, todo este tramo, la mejora en la renta puede hacer que este consumidor decida reducir el consumo de ese bien. Por lo tanto, esa curva de Engel tendría pendiente decreciente y se comportaría como un bien inferior. En resumen, para los bienes normales y bienes superiores o de lujo, la curva de Engel tiene pendiente positiva. Es decir, a medida que la renta aumenta, la cantidad demandada también aumenta. En el caso de los bienes inferiores, para los bienes inferiores, la curva de Engel tiene pendiente negativa. Esto quiere decir que cuando los consumidores disponen de más renta, reducirán su consumo de bienes inferiores e incluso pueden dejar de comprarlos totalmente porque se pueden permitir adquirir bienes mejores. El ejemplo que tenemos en pantalla a lo mejor es exagerado, pero es para que el estudiante entienda la idea. Pues podemos pensar en un consumidor o una consumidora que para niveles bajos de renta, voy a borrar para que se pueda entender mejor. Para niveles bajos de renta, este consumidor o consumidora, vamos a pensar que acude a mercadillos, estos que hay siempre en los pueblos un día a la semana,
pues este consumidor o consumidora va a mercadillos a comprar zapatillas. Cuando va mejorando su renta, hasta llegar al mes 1, si mejora su renta y aumenta el consumo para ese bien, pues ese bien se estaría comportando como un bien normal. Ahora, si para esta persona ya mejora mucho su renta, pues puede dejar de ir a los mercadillos a comprar zapatillas, se comportaría por lo tanto como un bien inferior y pues lo más seguro es que a esta señora o a un señor pues lo veríamos en los grandes almacenes comprando ya zapatillas de marca. En definitiva, es posible que para un consumidor un bien sea normal, es decir, que su elasticidad renta sea positiva para algunos valores de renta, pero sea un bien inferior, es decir, elasticidad renta negativa para otros valores de renta. Y en el caso que hemos dicho, un consumidor que compra zapatillas de deporte baratas de mercadillo para niveles de renta mayores a M1 reducirá su consumo porque compra las zapatillas de marca en grandes almacenes. En definitiva, esta diapositiva es interesante, también un análisis muy interesante también para los estudiosos del marketing y en definitiva tenemos cómo los consumidores van respondiendo en sus compras ante cambios en la renta. El concepto de elasticidad renta, que ya se ha introducido aquí, lo iremos viendo con ejercicios prácticos en las diferentes clases de práctica de la asignatura. Comenzamos la segunda parte de este primer videotutorial del capítulo 2, centrándonos en las llamadas funciones de demanda generalizadas. Antes de empezar con su desarrollo teórico y según el enfoque de la teoría microeconómica, lo que tenemos que entender es que vamos a ver funciones matemáticas, donde la cantidad demandada, variable del lado de la izquierda, es función, depende de varias variables independientes, x1, x sub 2, x sub n. La cantidad demandada es función de sus determinantes. Entonces, una función de demanda generalizada es, a grandes rasgos, lo que tenemos aquí en pantalla. Una función matemática donde la variable dependiente del lado de la izquierda es función, depende de dos o más variables independientes. Ahora bien, si en el análisis que vamos a hacer tenemos que como variable independiente, como determinante de la demanda, tenemos a la renta monetaria, entonces vamos a tener lo que se conoce como función de demanda generalizada, no compensada o marshalliana. Si, por el contrario, tenemos como uno de los determinantes de la demanda a la utilidad, es decir, si en el lado de la derecha de esa expresión matemática lo que tenemos es la utilidad en vez de la renta, vamos a tener lo que se conocen como funciones de demanda generalizadas, hicksianas o compensadas. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a ver primero su tratamiento matemático y después vamos a poner algunos ejemplos aplicados. En definitiva, como tenemos en pantalla, tenemos las demandas marshallianas y las demandas hicksianas, Marshallian versus Hicksian demands. No lo vamos a probar porque el curso es muy denso, el curso de microeconomía que tenemos, pero puedo adelantar que es lo que vemos en pantalla, que la función de demanda marshalliana, es decir, la que hasta ahora un estudiante ha estudiado en sus cursos de economía política o en bachillerato, una relación inversa de la cantidad con el precio, función de demanda. Esa es la demanda marshalliana, la cantidad demandada, función de precio, renta. Es más plana
que la demanda higsiana. La demanda higsiana, esta sí que es una función de demanda nueva para un estudiante porque es una función más teórica que se ve en los cursos de teoría microeconómica. La función de demanda higsiana es más vertical. Pero como digo, no lo vamos a probar, solamente para que se entiendan las demandas marshallianas y las higsianas. Lo vamos a plantear de manera matemática de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, ambas funciones de demanda son dos formas de ver el mismo problema, es decir, cómo obtener la utilidad que deseamos con el presupuesto que tenemos. Estaríamos hablando de algo que ya conocemos del primer capítulo, la dualidad en el consumo. Sabemos que tenemos un problema de optimización matemática, pero que son dos caras de una misma moneda. Entonces, en el problema primal, recordamos del primer capítulo, nosotros recordamos que tenemos un presupuesto fijo, una restricción presupuestaria, y queremos maximizar la utilidad. Bien, pues este análisis nos va a llevar a las funciones de demanda marshallianas, aquellas funciones de demanda donde la cantidad es función de sus determinantes y entre estos determinantes tenemos los precios y la renta. En el caso del análisis higsiano, tenemos el establecimiento de un nivel de utilidad y queremos minimizar el gasto asociado con esa utilidad que queremos alcanzar. Era el llamado problema dual en investigación operativa, y aquí lo que nosotros vamos a obtener son las llamadas funciones de demanda higsianas o compensadas. Son funciones de demanda en las que la cantidad es función de sus determinantes, pero entre estos determinantes tenemos los precios y en vez de la renta tenemos la utilidad. Vamos a comenzar con el análisis marshalliano. Vamos a hacerlo de manera general para que el estudiante, él o ella, entienda este análisis, y después vamos a poner un ejemplo ya simplificando para dos bienes. Entonces, de forma general, nosotros vamos a considerar de partida para el análisis marshalliano una función de utilidad que depende de n bienes. Es decir, la utilidad es función, depende de la cantidad consumida del bien 1, x1 del bien 2, x2 del bien n, x sub n. Se quiere, lo hemos dicho, maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Recordamos que la restricción lo que nos viene a decir es que el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y más el gasto en el bien N no puede superar a la renta. P sub 1, precio del primer bien, por X1, cantidad consumida del primer bien, por lo tanto P sub 1 por X1 es el gasto en el bien 1, más el gasto P sub 2 por X sub 2 en el bien 2, punto suspensivo, gasto en el bien n, P sub n por X sub n no puede superar a la renta. Ahora, si dado una renta y asumiendo que toda se gasta, lo que se conoce como ley de barras, la restricción presupuestaria entonces quedaría como la sumatoria desde 1 hasta n de P sub i por X sub i, es decir, todo esto, P sub 1, X sub 1, P sub 2 por X sub 2, P sub n por X sub n, todo esto se puede simplificar en esta terminología que es muy común en estadística, sería la sumatoria desde i varía desde 1 hasta n de P sub i por X sub i. Y ese gasto en los n bienes es igual a la renta. No puede superar la renta si se gasta toda la renta, por lo tanto igual a m. Sabemos del primer capítulo que con los multiplicadores de Lagrange podemos nosotros resolver este problema de maximización condicionada. Tenemos una función objetivo que queremos optimizar y tenemos una restricción. En este caso, recordamos, la función lagrangiana para este problema de optimización sería
La función lagrangiana, recordamos, es la función objetivo en el que queremos maximizar, en este caso, la utilidad, más lambda veces, recordamos, lambda veces m, que era una constante que es la renta, menos el gasto, función de gasto. Recordamos, función objetivo que queremos optimizar, en este caso concreto maximizar, más lambda veces, lambda, el multiplicador lagrangiano, paréntesis, m, la constante, la renta, menos el gasto, la función de gasto. Tenemos más lambda veces la constante de la restricción menos la función de la restricción. Ahora lo recordamos del primer capítulo, necesitamos las condiciones de primer orden, es decir, derivadas parciales igual a 0. Entonces hay que derivar la función lagrangiana L parcialmente con respecto a x sub i n veces. Y sería la derivada parcial de u con respecto a x sub i y era menos, la derivada de m siempre es una constante 0. Entonces esto lo recordamos que nos iba quedando siempre lambda por el precio de i, siempre del precio del bien que para el cual estamos hallando su derivada parcial. Si igual a 0, que es la condición de primer orden. Entonces repito, la derivada parcial de L, función lagrangiana, con respecto a la cantidad x sub i desde 1 hasta n, sería parcial de u con respecto a x sub i menos lambda veces p sub i, y si igual a 0, condición de primer orden. Eso se hace n veces para cada uno de los bienes, pero también recordamos que la última derivada parcial era con respecto al multiplicador lagrangiano. Y si recordamos, siempre lo que nos quedaba era lo que había en el paréntesis, en este caso m menos la función de gasto. Recordamos que cuando derivamos con respecto a lambda, la derivada de u es 0, y después nos queda la derivada del paréntesis constante por la función lambda, por lo tanto será constante, que es lo que hay aquí, por la derivada de lambda que vale 1. En definitiva, cuando derivamos parcialmente con respecto al multiplicador lagrangiano, lo que nos queda siempre es aquello que tenemos en el paréntesis después de lambda. Si igual a 0, condición de primer orden. En definitiva, si los precios y la renta están dados, dichas condiciones forman un sistema de n más 1 ecuaciones, con n más 1 incógnitas, lambda y x sub i, siendo x sub i la cantidad consumida del bien iésimo, y varía desde 1 hasta n. En definitiva, ahora lo vemos con un ejemplo para que se entienda mejor, pero este es el aspecto teórico, es decir, la función de demanda marshalliana consiste, para cada uno de los bienes, en este caso para cada uno de los n bienes, consiste en poner la cantidad demandada de ese bien, el asterisco recordamos que nos indica situación de optimalidad, x sub i, la cantidad demandada es función, depende de los precios y la renta. La cantidad demandada del primer bien depende de su precio, del precio del resto de bienes y de la renta. El x sub n con asterisco pues sería la cantidad demandada del bien enésimo en función de p sub n de su precio, del resto de precios y de la renta. En definitiva, una función de demanda marshalliana no compensada, también se le llama, lo que nos está diciendo que la cantidad demandada, la cantidad óptima, es función de los precios y de la renta. Si nosotros tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y, con sus precios y la renta, que es el caso habitual en nuestros ejercicios y aplicaciones del curso de microeconomía, entonces nosotros, si estamos interesados en obtener la función de demanda individual, la no compensada marshalliana, función de demanda, bueno, generalizada porque hay dos o más variables
o factores determinantes de la demanda no compensado marshalliana, porque tenemos la renta como uno de los factores determinantes del consumo. Entonces, repito, para los análisis de nuestro curso de las aplicaciones y ejercicios con solo dos bienes, entonces nosotros vamos a obtener, por un lado, la función de demanda marshalliana para el bien X y para el bien Y. Para el bien X nos diría que la cantidad demandada del bien X es función, depende de los precios, precio de X, su propio precio, precio de Y, el precio del otro bien y la renta monetaria. Lo mismo, para el bien Y, su función de demanda no compensado marshalliana nos diría que la cantidad demandada del bien Y es función, depende de su precio, del precio del otro bien y de la renta. En definitiva, la cantidad demandada es función de los precios y de la renta. Esa es la idea que hemos visto anteriormente y ahora la pregunta que surge es cómo se obtienen en la práctica. Bueno, también lo hemos adelantado algo. Nosotros tenemos que resolver un problema de maximización de la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Es decir, un estudiante que ya conoce los multiplicadores de Lagrange y ya conoce o sabe resolver un problema primal, entonces resolver ese problema primal es el que te permite obtener una función de demanda generalizada, no compensada o directamente una demanda marshalliana. Entonces recordamos que nosotros queremos maximizar la utilidad, la función de utilidad concreta que nos den en un ejercicio o en una actividad. Si nosotros queremos maximizar esa función de utilidad del individuo, sujeto a con una restricción que es la restricción presupuestaria. Pero en la obtención de la demanda no compensada marshalliana se va a poner en la resolución del ejercicio la expresión general de la restricción presupuestaria sin poner datos de precios y renta. A partir de ahí vamos a obtener ya la función de demanda generalizada no compensada o marshalliana y también vamos a obtener la llamada función de utilidad indirecta, que consiste en poner la utilidad óptima en función de los precios y de la renta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tomar una función de utilidad muy sencilla que es x por y y queremos obtener la función de demanda marshalliana no compensada para un individuo. Entonces hay que maximizar su función de utilidad, pero sujeto a una restricción que vamos a poner de forma general sin ponerle datos que seguro que tenemos de precio y de la renta en el ejercicio o la actividad, pero para obtener la función generalizada marshalliana no compensada, como hemos adelantado, nosotros ponemos la función de gasto igual a la renta como restricción de forma general. El primer paso, ya lo sabemos, es formar la función lagrangiana, que es igual a la función objetivo más lambda veces la constante, porque m va a ser una constante, menos la función de gasto. Hallamos la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces tenemos que derivar parcialmente x por y con respecto a x sería la constante y por la derivada de x, que es igual a 1, pues me queda y. Derivamos lambda por el paréntesis. Si estoy derivando parcialmente con respecto a x, lambda es una constante, por lo tanto tendría una constante por una función, la derivada sería la constante lambda por la derivada de la función, la derivada de m vale 0 porque m va a ser una constante, la derivada de menosprecio de x por x es menosprecio de x, sería derivada de una constante por una función, sería menosprecio de x, eso es una constante por derivada de x que vale 1. Y finalmente la derivada de menosprecio de y por y, cuando derivo parcialmente con respecto a x, es 0 porque todo es constante. Precio de y, que es un dato, y la y, que es constante cuando derivo con respecto a x. En definitiva, lo que nos queda es que la derivada parcial
de f con respecto a x es y menos lambda veces precio de x. Eso hay que igualarlo a 0, que es la condición de primer orden. Que no se nos olvide que hay que igualar a 0. De aquí tengo que lambda es igual a y dividido por el precio de x. Ahora derivo parcialmente con respecto a y. Entonces tengo derivada de x con respecto a y, sería la constante x por la derivada de y que vale 1, pues me queda x. Lambda, la derivada de m vale 0, la derivada de menos precio de x por x es 0 cuando derivo parcialmente con respecto a y, y la derivada de menos precio de y por y sería menos precio de y. En definitiva me queda x menos lambda precio de y se iguala a 0, que es la condición de primer orden, y de aquí despejo lambda, x partido precio de y, de la segunda derivada parcial. Finalmente, que no se nos olvide, tenemos que hacer también la derivada parcial de f con respecto a lambda. Entonces tengo la derivada de x por y vale 0 porque estoy derivando con respecto a lambda, y ahora la derivada de lambda por el paréntesis sería el paréntesis por la derivada de lambda que vale 1. Pues me queda m menos precio de x por x menos precio de y por y. Se iguala a 0, que es la condición de primer orden, y en definitiva, eso ya lo sabemos, lo que nosotros tenemos de la tercera derivada parcial es la restricción presupuestaria. Ahora, como sabemos, nosotros tenemos que igualar lambdas. Eso lo hemos hecho aquí arriba. De aquí se despeja x o y, lo que queramos, que se va a sustituir en la tercera derivada parcial. Aquí he despejado y, por lo tanto y es igual a la ratio de precios, precio de x dividido por el precio de y, multiplicado por x. Esa y la he sustituido aquí, en la tercera derivada parcial. Por lo tanto me queda precio de x por x, precio de y en vez de tener y, tengo la ratio de precios por x. Eso es igual a m, y ya me queda que 2 precio de x por x es igual a m. Y de aquí ya hay que despejar, por un lado, cuánto vale x. Es decir, yo tengo precio de x, bueno, este precio de y y este precio de y se me va. Por lo tanto me queda precio de x por x y precio de x por x son 2 veces precio de x por x, y eso es igual a m. Y de ahí tengo que despejar x, que ya le pongo un asterisco para indicar que esa es la cantidad óptima, es igual a m partido 2 precio de x. En definitiva, la cantidad demandada es función de su precio y de la renta. No aparece, porque es un ejercicio, una función de utilidad muy sencilla, no aparece el precio de y, pero es una función de demanda, es decir, la cantidad demandada x en el óptimo, porque estamos hablando de resolución de ejercicios de optimización matemática, tenemos x con asterisco, la cantidad demandada del bien x es función de su precio, que aparece en el denominador, y de la renta. En definitiva, si las preferencias del consumidor o consumidora fuesen u igual a x por y, entonces su función de demanda sería la renta dividido 2 veces el precio de x. Y esa sería la función de demanda individual generalizada no compensada o marshalliana para el bien x. Y ahora, como sabemos que y es igual a la ratio de precios por x, pues entonces si yo sustituyo x por m partido 2 precio de x, pues me queda que y es igual a m partido 2 precio de y. Y sería la función de demanda individual generalizada no compensada marshalliana para el bien y. En definitiva, la cantidad demandada de y es función de su precio, precio de y, y de la renta. Si la función de utilidad fuese más compleja, pues como tenemos en los libros de texto de la asignatura, pues nos va a quedar una cantidad demandada que es función de todos los precios de la renta. Pero digo, en el caso sencillo que tenemos de utilidad x por y, pues me queda que la cantidad demandada de y
es función de su precio y de la renta. M aparece arriba, el precio de I aparece abajo, en definitiva tengo ya las expresiones para las funciones de demanda marsaliana. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que a partir de estas expresiones, vamos a borrar un poco, a partir de estas expresiones nosotros podemos dar valores de precio y renta. Tenemos un equilibrio inicial del consumidor o consumidora. Si van cambiando los precios o la renta, tenemos nuevos equilibrios, nuevas cestas, pero se hace todo de forma muy rápida. No hay que plantear 2, 3, n veces un problema de maximización si hubiésemos puesto para los precios y la renta datos concretos. Por ejemplo, si M es igual a 100 euros, el precio de X 4 euros y el precio de Y 5 euros, entonces sustituyendo tenemos M es 100 dividido entre 2 por 4, 8, me queda 2,5 unidades de cantidad consumidas del bien X o adquiridas, y ahora M, hemos dicho que es 100 dividido entre 2 por 5, 10, me queda 10 unidades de cantidad del bien Y. Y ahora, si multiplicamos la función de utilidad es X por Y, multiplicamos 12,5 por 10, me queda una utilidad máxima de 125, que es un número real, no son útiles, 125 un número real. Esa utilidad de 125 también se puede obtener de la llamada función de utilidad indirecta, que es otra función que se obtiene en este análisis marsaliano. Recordamos que la función de utilidad indirecta consiste en poner la utilidad en función de los precios de la renta. Entonces, en el caso concreto que tenemos en pantalla, si multiplicamos X por Y, pues tenemos M al cuadrado dividido por 4 por el precio de X por el precio de Y. En definitiva, esta es la función de utilidad indirecta. La utilidad máxima es función de los precios y de la renta. También en esta función de utilidad indirecta, M, 100 elevado al cuadrado dividido por 4 y por 5 también debe dar 125. Ahora, por ejemplo, ¿qué le ocurre al equilibrio si el precio del bien X sube hasta 5 euros la unidad? Entonces, el equilibrio inicial, el equilibrio siempre es cantidad óptima de X, cantidad óptima de Y. Esa es la cesta óptima. En la situación inicial hemos visto que la cesta óptima está compuesta por 12,5 unidades de cantidad del bien X y 10 unidades de cantidad del bien Y. Entonces, si sube el precio de X hasta 5, usando las funciones de demanda generalizadas que tenemos aquí, es muy rápido obtener el nuevo equilibrio. El estudiante se puede dar cuenta que si de partida hubiese hecho un ejercicio de maximización de la utilidad sujeto a 4 por X más 5 por Y igual a 100, le hubiese dado 12,510, pero ahora si sube el precio del bien X hasta 5, tendría que volver a hacer otro ejercicio de maximización, maximizar U igual a X por Y sujeto a 5 por X más 5 por Y igual a 100. Al tener las expresiones de las funciones de demanda generalizadas, entonces es muy sencillo porque solamente lo que tenemos que hacer es, para X, pues dividimos la renta, que no ha cambiado, la renta es 100, lo dividimos entre 2,
la renta 100, que no cambió, 2 por el precio de X, que ahora es 5, subió en 1 euro. Por lo tanto, lo que tenemos es una cantidad para X en el equilibrio 2, tenemos una cantidad óptima de X que es igual a 10. Ahora, para el bien Y tenemos M dividido 2 precios de Y, que es la función de demanda generalizada no compensada marshalliana. Como no ha cambiado M, tampoco cambió el precio de Y, por lo tanto sigue siendo 10. En definitiva, tenemos un nuevo equilibrio, una nueva cesta óptima con 10 unidades de cada uno de los bienes. Y también, como se observa, algo que cabía esperar por la Ley General de la Demanda, que si subió el precio de un bien, se reduce su cantidad demandada. En concreto, se reduce de 12,5 unidades de cantidad a 10 unidades de cantidad. Si nosotros ahora multiplicamos 10 por 10, que es la función de utilidad, nos quedaría 100. Entonces la respuesta final sería que al subir el precio de X, la cesta óptima es 10-10, se reduce la cantidad demandada del bien X y la utilidad es menor. A partir de la función de demanda generalizada no compensada, y si nos centramos en el bien X, vamos a obtener 3 curvas que ahora comentamos y 3 conceptos de elasticidad que conocen los estudiantes de los cursos de Introducción a la Economía, aunque ahora nosotros vamos a introducir cálculo para el tratamiento de la elasticidad. Nosotros tenemos la función de demanda generalizada no compensada marshalliana para el bien X, esto es la cantidad demandada del bien X, es función, depende de los precios y la renta. Si ahora nosotros mantenemos constante el precio del bien Y y la renta monetaria, tenemos una cantidad demandada del bien X que es función, depende de su propio precio. En definitiva, esa es la curva de demanda ordinaria o directa para X. A partir de aquí podemos calcular la elasticidad precio de la demanda. Se define como la derivada de X con respecto al precio de X multiplicado por la ratio precio de X dividido por la cantidad de X. Multiplicamos todo por menos 1, o se puede tomar valor absoluto, para trabajar con valores que van desde 0 hasta infinito, que es lo habitual en los cursos de economía cuando se trabaja con la elasticidad precio de la demanda. En definitiva y resumiendo, tenemos una curva de demanda ordinaria o directa, donde al derivar X con respecto al precio, me queda esta primera parte de la expresión de elasticidad multiplicado, como hemos dicho, por la ratio precio de X dividido entre X, se toma valor absoluto, multiplicamos en este caso concreto, lo que hemos hecho es multiplicar por menos 1, por lo tanto tenemos, si la elasticidad precio de la demanda varía entre 0 y 1, hablamos de demanda inelástica, y si toma valores entre 1 e infinito, hablaríamos de demanda elástica. En las clases prácticas de la asignatura haremos ejercicios y actividades de todo lo que tenemos ahora mismo en pantalla. En segundo lugar, tenemos la curva de Engel para X. Recordamos que la curva de Engel consiste en poner el consumo en función de la renta dados los precios. Por lo tanto, para obtener la curva de Engel, vamos a mantener constantes los precios y la cantidad demandada de X es función, depende de la renta. Repito, la cantidad demandada del bien X es función, depende de la renta dados los precios. Con esa curva de Engel ya podemos hallar, usando cálculo,
la elasticidad renta de la demanda, que se define como derivada de x con respecto a m multiplicado por m partido por x. A partir de aquí, si tenemos un valor de la elasticidad negativo, hablaríamos de un bien inferior. Si la elasticidad renta de la demanda toma valores entre 0 y 1, hablamos de un bien normal necesario. Y si la elasticidad renta toma valores mayores que 1, hablamos de un bien normal de lujo. Finalmente, tenemos la curva de demanda precio cruzada para X. Ahora lo que vamos a mantener constante es el propio precio X del bien y la renta. Por lo tanto, una curva de demanda precio cruzada para X lo que nos diría es que la cantidad demandada de X es función, depende del precio de Y. A partir de aquí nosotros vamos a definir la elasticidad cruzada de la demanda, que se define, como vemos en pantalla, como la derivada de X con respecto al precio de Y multiplicamos por la ratio precio de Y dividido por X. Si el resultado es negativo, hablamos de bienes complementarios. Si tenemos un valor positivo, hablamos de bienes sustitutivos. Veamos ahora cómo se pueden obtener las funciones de demanda hicksianas. Vamos a plantearlo de forma general, de forma matemática, y después ponemos una aplicación. En este caso, para obtener las demandas hicksianas o compensadas, nosotros tenemos que resolver el problema dual del consumidor, es decir, minimizar el gasto sujeto a una función de utilidad mayor o igual que U. En definitiva, la función objetivo es P1 por X1, gasto en el bien 1, P2 por X2, gasto en el bien 2, P n por X-n, gasto en el bien n. Sujeto a, pues queremos alcanzar un determinado nivel de utilidad, dadas las preferencias, y esa es la restricción. Esta U, como veremos en la aplicación que vamos a poner, eso será un valor concreto, un número real, pero ahora lo vamos a plantear de forma general para ver el tratamiento matemático. Una vez que hemos ya planteado el problema dual, tenemos en primer lugar que formar la función lagrangiana para poder optimizar esa función, en este caso minimizar el gasto. Por lo tanto, la función lagrangiana, le voy a llamar ahora v, es igual, primero, la función objetivo, que ahora queremos minimizar, función de gasto, más mu veces, le he llamado mu, ha multiplicado lagrangiano en este ejercicio de minimización, paréntesis, constante de la restricción, que va a ser una utilidad concreta que se quiere alcanzar, menos función de la restricción, en este caso la función de utilidad. Ahora, derivada parcial de v con respecto a x sub y, eso hay que hacerlo n veces. Pues sería, en primer lugar, la derivada parcial de lo que he resaltado de esa sumatoria, que sería p sub i. Ahora, derivada de mu por el paréntesis, pues sería mu, que es una constante, por la derivada del paréntesis. La derivada de u es 0, pues me queda menos mu parcial de u con respecto a x sub i. Se iguala a 0, condición de primer orden. Como he dicho, esta derivada parcial de v con respecto a x sub i se hace n veces. Finalmente tenemos la parcial de v con respecto a mu, que como sabemos directamente podemos poner este paréntesis que va multiplicando a mu se iguala a 0. Ya tenemos, por lo tanto, derivadas parciales igual a 0, condición de primer orden. Como tenemos aquí abajo, si los precios y el nivel de utilidad están dados, dichas condiciones forman un sistema de n más una ecuación con n más una incógnita. Es decir, mu x sub i desde 1 hasta n, siendo x sub i la cantidad
consumida del bien y esimol. Entonces, en definitiva, la cantidad demandada, la cantidad óptima consumida para el bien y es función, depende de todos los precios y la utilidad. Por ejemplo, para el primer bien, pues x1 es función, depende de su precio P1, el resto de precios P2 hasta P y la utilidad. En definitiva, una función de demanda hicksiana o función de demanda generalizada compensada consiste en poner la cantidad óptima consumida de un bien en función de todos los precios y de la utilidad. Ahora ya no aparece la renta. Finalmente, vamos a tener en este análisis hicksiano la llamada función de gasto. El gasto mínimo es función de todos los precios y de la utilidad. Si nosotros tenemos solo dos bienes con sus respectivos precios y una utilidad que se quiere alcanzar, entonces la función de demanda generalizada compensada o hicksiana para un individuo sería, para el bien X, la cantidad demandada de X es función de los precios y de la utilidad. Esa sería la función hicksiana para el bien X. Repito, la cantidad demandada de X es función, depende de los precios y la utilidad. El subíndice C nos indica que estamos en un análisis hicksiano. Para el bien Y, su función generalizada compensada o hicksiana nos diría que la cantidad demandada del bien Y es función de los precios y de la utilidad. Y de nuevo el subíndice C nos está indicando que estamos en un análisis hicksiano. ¿Cómo se obtiene? Ahora después ponemos una aplicación concreta para que se entienda, pero en este esquema, como lo vemos, lo que tenemos que hacer es resolver un problema de minimización de gasto sujeto a un nivel dado de utilidad. En concreto, lo que tenemos que resolver es un problema dual, un problema de optimización condicionada dual. La función objetivo, lo sabemos en el dual, minimizar el gasto. Precio de x por x, precio de x por x, gasto en el bien x, precio de y por y, gasto en el bien y. Ese es el objetivo, la función objetivo. Entonces nosotros, para hallar una función hicksiana de demanda, se va a poner de forma general sin poner datos de precios, se pone solo la expresión general. La restricción sujeto a pues que la utilidad de x e y sea igual a u. Entonces nosotros vamos a poner en la restricción la función de utilidad concreta para u, x e y, la función que nos den en el enunciado del ejercicio o de la aplicación o de la actividad. U no le ponemos datos, ni a los precios ni a esa utilidad del segundo miembro de la restricción le ponemos datos, y después en las actividades le iremos dando datos para ver los equilibrios. A partir de aquí, de este análisis hicksiano, también se obtiene la llamada función de gasto, que consiste en poner el gasto mínimo en función de los precios y de la utilidad. Vamos a ver este ejemplo, retomamos de nuevo la función de utilidad x por y, por lo tanto recordamos, para obtener la demanda hicksiana como función objetivo es la función de gasto que queremos minimizar, se pone de forma general sin datos para los precios. Sujeto a, entonces aquí sí hay que poner la función de utilidad concreta que nos den, y la u también se deja de forma general, aunque sabemos que los precios y la u de la restricción del segundo miembro serán después datos concretos, pero para la expresión general, así es como lo hemos comentado en la diapositiva anterior y es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, una vez que hemos planteado el problema dual, tenemos la función lagrangiana, función objetivo, función de gasto,
el multiplicador mu o lambda, como queramos, multiplicado por u, la constante de la restricción, menos x por y, la función de la restricción. Derivada parcial de h con respecto a x, pues sería la derivada de precio de x por x, precio de x. La derivada de precio de y por y vale todo 0, porque el precio de y es una constante y cuando derivo parcialmente con respecto a x, la y es constante. La derivada de mu por el paréntesis, pues sería mu, constante por función, mu por la derivada del paréntesis, la derivada de u es igual a 0, porque u va a ser una constante. La derivada de menos x por y es menos y. En definitiva me queda precio de x menos mu por y. Hay que igualar a 0 porque es la condición de primer orden y despejo mu. Mu vale precio de x dividido por y. Segunda derivada parcial. Parcial de h o L o f, como queramos, da igual. De la función lagrangiana con respecto a y. Pues entonces la derivada de precio de x por x vale 0, porque precio de x es un dato y x es constante cuando derivo parcialmente con respecto a y. La derivada de precio de y por y es igual a precio de y. Derivada de mu por el paréntesis, pues sería mu, constante, por la derivada del paréntesis, y derivada de la función sería la derivada de u es igual a 0, la derivada de menos x por y es menos x. Se iguala a 0, que es la condición de primer orden en matemáticas, cuando estamos optimizando, primera derivada parcial igual a 0 y se despeja mu. Ya tengo las dos primeras derivadas parciales. Y finalmente me queda la derivada parcial de h con respecto a mu. Pues sería la derivada de precio de x por x más precio de y por y, eso vale 0, porque estoy derivando con respecto a mu. Y ahora la derivada de mu por el paréntesis sería la constante, que es u menos x por y, por la derivada de mu, que vale 1, se iguala a 0, condición de primer orden, y de aquí me queda u x por y, que es, como sabemos, la restricción. Ahora, de las dos primeras derivadas parciales, como tenemos en pantalla, yo he igualado mu, de aquí he despejado y, se puede despejar x, lo que queramos. Yo he despejado y, que he sustituido en la tercera derivada parcial. Por lo tanto me queda u, que lo tengo aquí, me queda x por y, me queda x y por y, que vale precio de x partido precio de y, la ratio de precios, por x. De aquí me queda x cuadrado igual a precio de y partido precio de x por u. Y de aquí, ya para terminar, me queda la función de demanda individual para un individuo, generalizada, compensada o higsiana para el bien x. En concreto, la cantidad demandada del bien x es igual a precio de y partido precio de x por la utilidad todo elevado a un medio. Y esa es la expresión de la función de demanda, es decir, la cantidad es función de los precios y de la utilidad. Ahora, para el bien y, para obtener su demanda higsiana, sabemos que y era igual a precio de x dividido por el precio de y por x. Pues tenemos precio de x dividido entre el precio de y. ¿Cuánto valía x? Pues valía precio de y dividido entre el precio de x por u, todo elevado a un medio. Pues tenemos precio de x dividido por precio de y, y ahora aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de las potencias. A por b elevado a n, pues sería a elevado a n por b elevado a n, sería precio de y dividido entre el precio de x elevado a un medio multiplicado por u elevado a un medio. Ahora, si aquí yo lo que hago es invertir, es decir, tengo precio de y partido por el precio de x elevado a un medio, si pongo precio de x dividido por el precio de y, entonces tengo que cambiar el signo del exponente. Entonces me queda precio de x, al invertir, precio de x dividido por el precio de y elevado a menos un medio. Pero ya aquí tengo la misma base, se suman los exponentes. Por lo tanto me queda precio de x dividido entre el precio de y
elevado a 1 más menos un medio, es un medio multiplicado por u elevado a un medio. Y si de nuevo meto todo dentro del paréntesis, precio de x, precio de y por u, me da lo que vemos en pantalla, esta expresión, la cantidad demandada del bien y, su índice C compensada, el análisis hicksiano, es igual a precio de x dividido por el precio de y por u todo elevado a un medio. En definitiva, la función de demanda individual generalizada compensada para y, o demanda hicksiana, me diría que la cantidad demandada del bien y es función de los precios y de la utilidad. Esa es la idea de una demanda hicksiana. Repito, la cantidad demandada es función de los precios y de la utilidad. A partir de aquí, para hallar la solución óptima al problema dual, vamos a sustituir las selecciones óptimas definidas por las funciones de demanda compensada en la función objetivo. Recordamos que el gasto mínimo era precio por cantidad, pues sería precio de x por esa función de demanda compensada que hemos tenido para el bien x, que era precio de y dividido por el precio de x por u todo elevado a un medio. Después tenemos para el gasto en el bien y, era precio de y por y sub c con asterisco, sería precio de y por paréntesis que lo hemos visto arriba, precio de x dividido por el precio de y por u elevado a un medio. A partir de aquí se lo dejo ya a los estudiantes para que ellos lo hagan. De aquí, al sumar estos dos miembros, nos tiene que dar 2 paréntesis precio de x, precio de y por u, todo elevado a un medio. Y esa es la función de gasto. Como digo, dejo este cálculo para que lo hagan los estudiantes. Ya tengo la función de gasto. Tengo, por lo tanto, en el análisis hicksiano, las demandas compensadas y la función de gasto. Ahora, si por ejemplo nos dicen que el precio del bien X es 4, el precio del bien Y es 5 y la utilidad que se desea alcanzar es un número real 125. Halle la composición de la cesta óptima. Entonces sería sustituir en la expresión de X sub C que hemos visto en la diapositiva anterior, bueno, la tenemos aquí también, sería sustituir aquí el precio de Y, que es igual a 5, voy a borrar un poco, sería, como digo, para hallar la cantidad demandada del bien X, habría que sustituir en esta expresión que resalto el precio de Y, pues que es 5 dividido por el precio de X, 4 en este ejemplo, multiplicado por la utilidad que se quiere alcanzar, 125 y elevado a un medio. Eso si el estudiante, él o ella, hace el cálculo, tiene que dar 12,5 unidades de cantidad. Para el bien Y, pues vamos a tomar la función hicksiana, precio de X, sería precio de X, lo he resaltado aquí, precio de X, 4 dividido entre el precio de Y, 5 multiplicado por U, 125, todo elevado a un medio, nos queda 10. Entonces la composición de la cesta óptima sería 12,5 unidades de cantidad del bien X, 10 unidades de cantidad del bien Y. Y a partir de aquí, si sustituimos en la función de gasto los precios y la utilidad, pues sería 2 paréntesis el precio de X, que es 4, el precio de Y, que es 5, la utilidad es 125, todo elevado a un medio, eso tiene que dar 100 euros porque estamos hablando de gasto mínimo.
Entonces, en definitiva, dados los precios y la utilidad que se quiere alcanzar, el desembolso mínimo que tiene que hacer este consumidor o consumidora es de 100 euros. Ahora, la pregunta que lanzo es, ¿qué debe cumplirse si el consumidor o consumidora no quiere perder bienestar, pero el precio de X sube hasta 6 euros la unidad y el precio de Y sube hasta 7,5 euros la unidad? Entonces, si usamos de nuevo las expresiones de cantidad compensada de X y cantidad compensada de Y, nos tiene que quedar 12,5 y 10, es decir, en esta pregunta que he hecho aquí abajo, yo tendría, bueno, en la situación inicial el equilibrio es 12,5, 10. Y ahora, en el equilibrio final, tras la subida de los precios de los dos bienes, si hacemos los cálculos, me queda 12,5, 10. Entonces, en definitiva, si el consumidor o consumidora no quiere perder bienestar, con los nuevos precios vamos a tener una cesta idéntica en número de unidades de los dos bienes, pero claro, con los nuevos precios el desembolso mínimo será mayor. En definitiva, la respuesta sería que el consumidor o consumidora seguirá comprando la cesta inicial 12,510, disfrutando de la utilidad inicial 125, pero debe desembolsar 50 euros más. Por lo tanto, si nosotros, resumiendo, sustituimos en estas expresiones que hemos tenido de las demandas compensadas los nuevos precios, la cesta óptima no cambia, también con la misma utilidad. Es decir, la cesta óptima no cambia, pero sí que cambia ese desembolso mínimo, que en resumen, si el consumidor, repito, no quiere perder bienestar cuando suben los precios, entonces sigue comprando la misma cesta, pero tiene que desembolsar 50 euros más. Terminamos este primer vídeo tutorial del capítulo 2 de microeconomía y tenemos los libros de texto de Ediciones Pirámide, tanto de teoría y aplicaciones como de ejercicios y preguntas tipo test de autoevaluación, para poder ampliar los contenidos que hemos visto en el vídeo tutorial.